acá nomás. Claro. Bueno, y estamos en Agenda Cultural en este programa especial por el Día del Libro. Este 23 de abril, como todos los años, se desarrolla en el mundo conmemoraciones que buscan estimular la lectura, también la escritura y sobre todo el formato libro. Estamos con Rodrigo Castañeda de Comunicaciones de Universidad de la República. Buenos días, buenas Hola, buenos tardes, días buenas amigos, ¿cómo noches, están? dependiendo de en qué hora partamos y que nos vean. Y estamos con nuestro gran invitado, que nos entrega la luz en esta oportunidad, Mario Meléndez. ¿Cómo estás? Desde la región del Maule. Bueno, muchas gracias por la invitación y nuevamente encantado de estar con ustedes y con los oyentes de Radio Universidad de la República. Mario, bueno, queríamos aprovechar esta instancia para conversar acerca del libro, de los poemas, de la narrativa, y yo me quiero colgar para eso de este taller que tú estás organizando, que repasa a grandes personajes y poetas latinoamericanos y mundiales, para poder dar un marco a esta consulta que te hago. ¿Cómo ves tú? ¿Qué relación hay entre la literatura, el libro, la vida? Eh, ¿Por qué el libro? Bueno, el libro es una herramienta de trabajo para nosotros que de alguna forma estamos familiarizados con un proceso creativo. Yo he mencionado muchas veces que sin lectura no hay escritura. La lectura nos permite, en el caso, vuelvo a insistir, de la creación, a acercarnos a más imaginarios, y mientras más imaginarios conozcamos, más oportunidades tendremos al final a la hora de acercarnos a un proceso creativo. ¿M? Porque el tema de fondo es cómo nosotros somos capaces de proponer algo allí donde parece que se hubiese dicho todo, esas pocas palabras verdaderas de las cuales hablaba el gran poeta español Antonio Machado, y que tiene que ver con una impronta. Eh, la impronta es algo fundamental en el caso de los creadores, no solamente de la literatura, estamos hablando de la música, de la pintura, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esa identificación que se hace de un creador después de mucho tiempo de trabajo. Cuando uno ve, por ejemplo, las obras de Picasso, cuando uno ve las obras de Matisse o de Magritte o de Dalí, etcétera, sabemos perfectamente que son obras de esos autores que han llegado a esa feliz síntesis por un proceso de decantación. Las grandes obras no se hacen de la noche a la mañana. Por eso te insisto con el tema de la lectura, porque la lectura nos permite fijarnos también en un tiempo y espacio determinado y nos permite avanzar y de alguna forma incorpora o va incorporando una serie de elementos de ayuda al proceso creativo. Y volviendo a lo que estaba hablando antes, si nosotros tomamos como referencia obras fundamentales en este caso de la poesía chilena, como Altazor de 1931, poemas como Desolación, libros como Desolación del año 1922, tienen un proceso son parte de un proceso de decantación que tiene que ver con las infinitas lecturas que los autores han realizado, lecturas que por supuesto con el correr del tiempo van mutando. O sea, las lecturas que un autor tenía a lo mejor al inicio de su proceso creativo no son las mismas que tiene en la mitad de su proceso creativo. No sé si me explico lo que estoy contando. Porque el gusto también va evolucionando o va mutando. Si es que la palabra evolución podría sonar muy grandilocuente en este caso. Entonces, eso me interesa mucho en el tema de la lectura como un proceso de apoyo, de estímulo a la creación. Hola Mario, te saluda Rodrigo y tengo una consulta para ti. Rodrigo, buenos días. Buen día.
De alguna manera, ¿cómo explicas tú el fenómeno, desde tu vereda de turista, un fenómeno de que en un país como el nuestro, que tiene índices de lectura muy bajos, de alguna manera hay todo un fenómeno, de alguna manera cliché, que los libros son caros, leer es caro en Chile, la cultura en general. Además, el ejercer cultura, el ser actor, ser quizá poeta, músico, es mal remunerado. Y además hay otro fenómeno que de alguna manera eh, hace eco de eso mismo, que es que el chileno entiende muy poco lo que lee, muy poca comprensión lectora. Pero pese a ello, hay otro fenómeno, una contraparte, y eso es lo que yo te pregunto a ti, ¿cómo explicas que hayan tantos buenos escritores, tantos buenos poetas y de muy buena calidad, reconocidos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, grandes exponentes? ¿Cómo tú explicas ese fenómeno? Bueno, ahí en relación a tu pregunta yo la dividiría en dos partes. Primero, lo que tú me hablas, efectivamente sí son caros los libros en Chile. Estamos hablando de un IVA que fluctúa alrededor del 19%. Eh, yo también, que he trabajado en diversos momentos de mi vida como editor, sé que el costo inicial de un libro no es el mismo que el costo final que se entrega al público. Y esto tiene que ver con que en los gajes del oficio de editor, el editor está expuesto a una serie de gastos que tiene que ver con personal, con un espacio determinado, agua, luz, etcétera. Entonces, el precio del libro inicial, que a lo mejor puede fluctuar en 2.000 pesos, un libro de 100 páginas estoy hablando, em, por este proceso llega finalmente a una librería a 8.000 o a 10.000 pesos, es decir, se duplica o se triplica, incluso a veces se gana mucho más de lo que supuestamente se ganaría en un proceso inicial. Las librerías también se llevan un porcentaje importante, que estamos hablando entre el 40%. Entonces, un libro, como te decía, que se sale de la imprenta a un precio, a un costo de 2.000, puede llegar a 10.000 pesos al ser entregado a un lector potencial, porque está pasando por diversas etapas. ¿M? Y todas esas etapas involucran una serie de actores que necesitan ser remunerados como un trabajo normal. Entonces, yo lo entiendo desde ese punto de vista. Eh, es complejo, por supuesto, un 19% es casi una quinta parte del costo de un libro, y al costar un libro 10.000 pesos son casi 2.000 pesos que incrementa el precio de este volumen. Ahora, referente a lo que tú me estás contando, sí, hay un carácter insular propio de nosotros que tal vez nos hace estar muy lejos de todo, y al estar lejos de todo necesitamos hacernos visibles. ¿M? ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros recién, para comunicarnos con Argentina, hay una cordillera de por medio, para comunicarnos con Lima hay 4 horas de vuelo, y recién ahí empezamos a subir. Eh, yo viví mucho tiempo en Europa, radicado en Italia, bueno, y hay muchos países que son vecinos, que tienen culturas distintas. eh, bueno, España, pienso en Austria, pienso a lo mejor al frente en Croacia, en Francia, etcétera, eh, donde hay una comunicación supuestamente más expedita y más integradora que la que tenemos nosotros. Eh, es curioso este fenómeno que tú señalas, de tener grandes referentes, sobre todo en la parte de la poesía, y en este último tiempo, claro, con José Donoso y con Roberto Bolaños también, por supuesto, en la narrativa. Hacemos también una mención al recientemente desaparecido poeta, perdón, recientemente desaparecido narrador Luis Sepúlveda, que ha fallecido a raíz de esta enfermedad del coronavirus. Eh, es complejo. ¿Por qué nace un Vicente Huidobro en Chile, un Pablo Neruda, una Gabriela Mistral? Eh, es difícil de poder, no sé, definir eso.
porque también son poetas que muy temprano tuvieron que dejar el país, porque también entendemos que este Chile es un Chile que todo lo relativiza, que tiende a bajar el perfil para no reconocerte. Entonces rápidamente una persona de talento en una disciplina determinada tiene que emigrar, porque si se queda acá, como decía un gran ensayista muchos años atrás, si Claudia Rau se hubiese quedado en Chile, habría terminado como un profesor de música en un liceo de Chillán, y no habría sido el gran pianista que nosotros conocemos, uno de los mejores intérpretes de Chopin y de Beethoven del siglo XX. Entonces tiene que ver con, de alguna forma, acceder a los espacios reales, porque ahí hay otra cosa interesante. A ti te pueden decir, bueno, Andrés o Rodrigo, tú eres un gran poeta, pero ¿comparado con qué? ¿Cuál es tu punto de referencia en Chile? Entonces, necesariamente tiene que salir a medirte con los grandes. Es como si Colo-Colo, por ejemplo, ¿viste? Se sale a medir en una Copa Libertadores con River Plate, con Independiente, con Gremio, con Sao Paulo, etcétera. Y ahí tú tienes una medida real de lo que puede significar tu talento o tu aptitud para una disciplina determinada. Eh, Porque si no es fácil que nosotros creamos, es como el sapito que cree que el charco es el océano. ¿Ah? Eso siempre me ha hecho como mucha risa porque retrata de una manera muy reveladora ¿cierto? el pensamiento provinciano, porque muchas veces nosotros vivimos en una provincia mental más que física, porque a raíz de eso alguien podría decir o señalar a Tolstoy que decía, bueno, describe tu aldea y describirá el mundo. Por otro lado, ¿qué es lo que hizo García Márquez en Cien años de soledad y en algunas de sus grandes novelas describiendo Aracataca y colocándola a una altura universal? Eso lo hace el lenguaje y la capacidad que tiene el creador. Entonces es un proceso muy complejo, así que yo no tengo digamos, la respuesta a una complejidad. Esperemos que se sigan dando los grandes poetas. Yo creo que Chile, que fue vanguardia durante muchos años, ya no lo es tanto y han aparecido otras regiones poéticamente muy potentes, Centroamérica, México, por ejemplo, pienso a lo mejor en países como Colombia, como Argentina, que han desarrollado en el último tiempo grandes propuestas estéticas en cuanto a la poesía. Mario, estamos en el día del libro y yo te quería preguntar en esto que tú estás hablando y que te pregunta Rodrigo y que me parece súper ilustrador del estado de situación. En tu vivencia personal, ¿cuál fue el libro que te inició en esto y cuál fue el libro que te decide a tomar este rumbo que es bien especial, porque tú eres una persona que se dedica a un oficio que, tal como hemos hablado, es dificultoso hacerlo aquí en el fin del mundo, pero yo leo tu biografía y ha sido traducido al persa, al catalán, al rumano. eh, entonces, ¿qué libro está en tu vida, o qué libros están en tu vida que te hacen encontrar primero la narración, la poesía, y después que te decide a seguir esta aventura? Poemas y antipoemas de Nicanor Parra. Ese fue el libro decisivo que digamos, me hizo encontrarme con una serie de respuestas que no encontraba, fundamentalmente porque yo creía que la poesía, eh, después de Neruda, parecía un gesto imposible, ¿me entiendes? No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto, Sí. perfecto. Entonces un amigo, como siempre en estos hallazgos afortunados, que era librero y que ya falleció hace muchos años, que le debo mucho de los libros que acompañaron mi juventud, me regala esta edición de Nacimiento del año 1954. Y Gran fue un editorial, libro, además. claro, y Carlos George Nacimiento era un argentino que vivió muchos años en Chile.
y que dio origen a una editorial extraordinaria donde publicaron la mayoría de los grandes autores de la época. Eh, Están ahí, bueno, sin ir más lejos, bueno, Pablo Neruda, Nicanor Parra, poetas como Enrique Lin, a lo mejor Jorge Tellier, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pero volviendo al discurso, hay cosas que van siendo muy significativas y muy reveladoras y que van abriendo puertas en tu vida. Y este libro que escribió Nicanor Parra y que publicó finalmente el año 1954, fue decisivo porque entendía que había otra forma de comunicar. Parra hace una demolición del lenguaje en cuanto ya no es esa poesía solemne, esa poesía donde él dice que los poetas necesariamente debían bajar del Olimpo. ¿Ah? No es la poesía del toro furioso, bueno, refiriéndose fundamentalmente a Pablo de Roca, o del pequeño Dios en relación a Vicente Huidobro, o de la vaca sagrada, aludiendo por supuesto a Pablo Neruda. Entonces, nos enseñó a toda una generación a que era posible escribir con desechos. Y no solamente con desechos, hay elementos muy importantes como la ironía, incorpora la ironía, incorpora lo prosaico, donde la poesía en algún momento roza con la prosa, y te hace hablar en el lenguaje de la tribu. El ser humano habla en el lenguaje de todos los días que no deja de ser complejo, y incorporando una serie de regionalismos también o de cosas que son propias del lenguaje de cada país. Entonces, Parra siempre es un poeta actual, eh, un tipo que rompe la lógica, un tipo que te dice, bueno, el poeta maldito se entretiene tirándole pájaros a las piedras. O a propósito de Estados Unidos, dice USA, donde la libertad es una estatua. Estos son artefactos del año 1972, donde comprime el lenguaje y lo hace ya hablar en una síntesis extraordinaria. Un extremo Siempre se ha conceptual. comparado a Parra con el artista francés Marcel Duchamp por esta concepción del objeto encontrado o objeto creado, que dicen algunos ready-made, este urinario que tenía, que se hizo famoso en la concepción de Marcel Duchamp, y que también tenía algo de los dadaístas, cuya escuela, por supuesto, pregonaba el escritor rumano que llegó a Francia, Tristan Tzara. Bueno, eso puedo decir de mi concepción que tiene que ver con algo que detonó esta posibilidad de escritura. Entonces, yo tengo una deuda con el antipoeta que murió ya hace 2 años, casi 2 años, un longevo autor que marcó a generaciones y que para algunos tenía incluso un carácter de rock star. Era el único que convocaba a 5.000 personas en una lectura acá en Chile. En una de las últimas lecturas históricas que hizo en la Feria del Libro de la Estación Mapocho, había esa cantidad de gente, y la gente coreaba como corean las barras argentinas a River Plate o a Racing o a Boca Juniors. Produjo un fenómeno muy increíble y inesperado, porque estábamos hablando de un poeta. Mario, y Mario, las mujeres, perdón, perdón, Rodrigo, dale. adelante, adelante Andrés. No, te quería preguntar por las voces femeninas, latinoamericanas, chilenas. A mí, siendo muy niño, me marcó mucho Juana de Ibarburu, por toda esta concepción del amor, de la noción de mujer madre, eh, bueno, y otras menudencias de su vida con Quiroga y esas cosas que como psicólogo de repente me generaban alguna curiosidad. Pero en la poesía, en las letras. Bueno, tú nombraste una de las grandes poetas. Hubo 4 grandes poetas que derivaron del modernismo hacia otras corrientes, hacia otras estéticas, por supuesto, dinámicas. Gabriela Mistral, por supuesto, en Argentina Alfonsina Storni. Pienso en Delmira Agustini, pienso también en Juana de Ibarburu, que recién la mencionaste.
Posteriormente, bueno, en Argentina hay dos voces que son fundamentales y que a mí me gustan más que las anteriores, en el caso de Olga Orozco y de la inmensa, de la considerada la Rambo de Latinoamérica, Alejandra Pizarnik, que muere a los 36 años de una dosis de Seconal, 50 pastillas somnífero, se toma, muere en el Hospital Pirovano, en Buenos Aires. Nombro a Pizarnik fundamentalmente como referencia de este grupo de poetas que a lo mejor también podemos integrar con Blanca Varela, la gran poeta peruana, o la extraordinaria Marosa Di Giorgio, o Ida Vital en Uruguay, o en México Rosario Castellanos, por ejemplo, o la poeta costarricense que murió en México, que ya es, perdón, una leyenda que se llama Eunice Odio. Si yo tuviera que sintetizar a lo mejor esta gran propuesta de la poesía femenina latinoamericana, que por supuesto menos difundida que la poesía de autores masculinos, pero tan intensa, lo haría yo con la gran poeta de Argentina de origen judío, Alejandra Pizarnik. Pizarnik tiene distintos momentos. Pizarnik fue una protegida también de Octavio Paz. Octavio Paz prologa un libro fundamental de la poesía de Pizarnik que se llama El árbol de Diana, donde comprime el lenguaje. Los momentos de la gran poeta argentina son diversos, pasa por una evolución de la síntesis, después va a la poesía más, digamos, más extensa, para finalmente terminar con la prosa poética en obras tan notables como El infierno musical o Extracción de la piedra de locura. Sí, la poesía femenina en Latinoamérica está teniendo un auge muy importante. Hay poetas actuales de gran nivel, pienso por ejemplo en Venezuela, Yolanda Pantín, pienso por ejemplo en Argentina, Claudia Massín, Claudia Magliano, en Uruguay, bueno, las mexicanas con Elsa Cross y Coral Bracho, bueno, ¿qué te digo? En Perú con Victoria Guerrero o Cecilia Podestá, tenemos en Chile, bueno, desde, no sé, pues la mítica Estela Díaz Barín, pasando por Teresa Calderón, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, recientemente premiada con el premio iberoamericano Pablo Neruda, poetas más jóvenes como Malú Riola, Damsi Figueroa, Alejandra del Río, etcétera, etcétera. Goza siempre de muy buena salud la poesía. Eh, Siempre ha sido anunciado el entierro de la poesía, pero la poesía está más viva que nunca y mientras ocurran o acontezcan hechos de esta naturaleza, como las calamidades, como todo lo que puede sonar distópico en algún momento determinado, una realidad no querida, siempre el poeta está ahí de alguna forma como una denuncia, ¿no?, contra la opresión, como una denuncia contra el calentamiento global, contra esta pandemia que nos tiene a todos hablando en este formato de Zoom. ¿Mm? Rodrigo. Y Mario, te quería preguntar si consideras tú que es una ayuda al poeta el ampliar el acervo lingüístico. Tú estuviste expuesto mucho tiempo a otra cultura con toda su carga lingüística como México, su carga simbólica, y luego Europa en general, aunque sé que radicaste en Italia. ¿Eso sirve para el proceso creativo? Por supuesto, es determinante. A propósito de tu pregunta, yo viví en México 5 años y yo he hecho la referencia porque ahí escribí para mí un libro fundamental del cual Parra habló muy bien, que se llama La muerte tiene los días contados. Yo jamás hubiese podido escribir este libro si no hubiese vivido en México. México me da el tono de esta obra, porque la muerte en México pasa desde lo ritual, desde lo solemne, hacia lo festivo, hacia lo lúdico. Entonces yo he dicho siempre que, imagínate que un 2 de noviembre tenemos mariachis en los cementerios, ahí está el tema del pan de muerto y toda una alegoría en torno a la muerte que no tienen otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, en este caso, haber conocido la realidad mexicana y toda su alegoría y esta ritualidad también de la muerte que viene, bueno, de todo lo prehispánico,
fue determinante. Italia, por supuesto, Europa, con todo su bagaje cultural, te marca cuando tú ves la Capilla Sixtina y miras la creación de Miguel Ángel, y tú dices, bueno, esto fue hecho por un ser humano, que es de alguna forma el triunfo de la persistencia, de un hombre que estuvo 6 años pintando frescos y que se convirtió en uno de los grandes referentes del arte de todos los tiempos, y que todavía el Vaticano sigue usufructuando de esta obra. ¿Cuándo iba a pensar el Vaticano, en su lógica, o el Papa que mandó a hacer estos trabajos, que después de 500 años iba a seguir de alguna forma usufructuando el Vaticano de este tipo de creaciones? Cimientos fueran hechas por encargo, las encargaban los papas o los Medici a estos grandes autores, no solamente en este caso Miguel Ángel, que convivió, era unos años mayor, por supuesto, Leonardo, o Rafael, que murió muy joven, o el Perugino, etcétera, etcétera. Eh, es importante nutrirse de las diversas culturas y de las diversas regiones del mundo, en la medida de las posibilidades que uno tiene de viajar. Todo es material reciclable al momento de abordar nuevamente el proceso creativo. Y como lo mencioné en un principio, mientras más imaginarios conozcamos, que tienes que ver con esto mismo que dices tú, más posibilidades tenemos de avanzar en nuestro proceso creativo. Entonces, es fundamental el diálogo con otras culturas, el diálogo con otras disciplinas, el estar siempre atento, no perder jamás la capacidad de asombro, por ejemplo. ¿Mm? Mario, bueno, estamos casi en los finales de nuestra conversación, podríamos estar conversando, yo por lo menos conversando todo el día con Mario, respecto a estos temas, uno aprende mucho, Mario, gracias. Eh, Preguntarte por la pandemia, por esta necesidad hoy día de mantenernos físicamente distanciados. Eh, ¿Hay poesía en tiempos del coronavirus? ¿Hay poesía en tiempos de pandemia? Por supuesto, porque en tiempos de encierro la gente necesariamente debe buscar elementos catárticos. Me incluyeron o me anexaron a una biblioteca virtual que les voy a enviar el link, que es muy interesante porque es una biblioteca común donde todos los días se están subiendo libros en PDF con la posibilidad de descarga. Entonces, uno hace como un zapping a esta biblioteca y se encuentra con textos maravillosos, no solamente en el terreno de la literatura, también de la filosofía, de la historia, de la psicología, etcétera. Entonces, el ser humano es un animal de costumbre y se va adaptando a las diversas formas que la naturaleza lo constriñe, o en este caso a la situación que estamos nosotros de alguna forma, en esta situación que nosotros estamos de alguna forma constreñidos. Eh, no sé, recordemos que yo mencionaba que muchos autores en épocas adversas han creado grandes obras. Sin ir más lejos, mencionaba a Shakespeare durante las cuarentenas de los años de 1600 o 1610, por ejemplo. Escribió algunas de sus grandes obras, puede haber sido, no sé, Hamlet, Otelo, o no sé, pues El Mercader de Venecia, por ejemplo. ¿Cómo haces tú de la adversidad un triunfo? Porque podemos estar hablando todos los días de la pandemia y vemos los noticiarios que tienen o hacen referencia solamente a esta situación que por supuesto es una situación angustiante, pero nosotros también tenemos la capacidad de abstraernos y de hacer de algo aparente, no aparentemente, de algo adverso, un tema reivindicatorio, en este caso, como me pasa a mí del tema creativo. Ha sido un tiempo provechoso para la escritura, para la lectura, para reencontrarme con autores que hace mucho tiempo que no veía, que no revisaba. eh, y ojalá que esta situación que aparentemente es muy compleja,
vaya de a poco disminuyendo de manera gradual para nosotros también ir retomando nuestras actividades. Sabemos que, no, que el mundo que dejamos antes de que iniciara esto no va a ser el mundo que encontraremos. ¿Ah? Que eso es una incertidumbre. Entonces, las incertidumbres tienen una doble connotación. Por un lado, claro, provocan angustia, pero por otro lado también son reivindicadoras de otros estadios o de otros momentos. Rodrigo, Mira, como palabras de cierre, entendiendo que ese es el pase, quería agradecer, Mario, tu presencia y elogiar un poema tuyo que yo leí ayer. Se llama Abrígate Gladys. Poema que, dicho sea de paso, me emocionó profundamente. Un poema que tú le hiciste a la luchadora social Gladys Marín de manera póstuma. Eh, eh, digamos, tras su muerte, y de alguna manera, como lo entendí, digamos, como que era la propia muerte, el fenómeno de la muerte de ella lo que se relataba en ese hermosísimo poema. Muy buena creación, ¿Hay todavía un minuto para leer un texto muy breve o no? por supuesto. Mario, todos los minutos que sean necesarios, porque en realidad eso es lo que queremos. ¿Ah? Ya. De hecho, Me Rodrigo gustaría, podría leer lo que le gustó también. mira, primero decir una frase maravillosa de el gran autor francés Marcel Proust. La voy a leer, por eso me salgo de la cámara un momento. Dice: el afortunado hallazgo de un solo libro puede haber cambiado el destino de un ser humano. Marcel Proust. Y yo quisiera despedir esta participación, que siempre es más dispersa a mí en la mañana, por supuesto, me cuesta un poco ir entrando en órbita. Las noches para mí son de mayor lucidez en cuanto a conversación, no en cuanto a creación. Me gustaría despedirme leyendo un texto poco conocido de Pablo Neruda, que se llama Al pie desde su niño y pertenece al libro Extravagario. ¿Mm? Me despido, que tiene que ver con el taller de la memoria que yo doy. Con esto, agradecer también la invitación y esperemos que mañana muchos libros sean leídos y tenga una gran significación también este día que permite, sobre todo, encontrarnos, dialogar, ¿m? Y querernos, por supuesto, a raíz de este diálogo. El pie del niño aún no sabe que es pie y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo la vida a su manera, sin conocer el otro pie encerrado, explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves uñas de cuarzo, de racimo, se endurecieron, se mudaron en opaca sustancia, en cuerno duro, y los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron, tomaron formas de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusano, y luego encallecieron, se cubrieron con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar, hora tras hora, el pie y el otro pie, ahora de hombre o de mujer, arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios, atrás, afuera, adentro, adelante. Este pie trabajó con su zapato. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o el sueño. Caminaron, hasta que el hombre entero se detuvo y entonces a la tierra bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie, si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana. Mario Meléndez, muchas gracias Rodrigo Castañeda. Esto ha Gracias a ustedes. sido Agenda Cultural en hoy, el Día del Libro.